Hola, mi nombre es Almendra de Jesús Guevara Pérez, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, actualmente cursando el primer módulo de especialización, Florecimiento Humano. Para este primer reto llamado Siguiendo las Huellas, les comparto una breve línea del tiempo con algunos de los pensadores más influyentes en el desarrollo del florecimiento humano y el bienestar psicológico. Iniciamos este recorrido desde la filosofía antigua hasta llegar a teorías modernas que siguen impactando la psicología actual. Iniciamos con Aristóteles, quien introdujo uno de los conceptos fundamentales del florecimiento humano, la eudaimonia. Este término, que a menudo se traduce como felicidad o bienestar, en realidad implica mucho más. Es la realización plena del ser humano a través de la virtud, la razón y el cumplimiento de su propósito esencial en la vida. Como menciona Pallí 2023, citado por Palomares en 2024, para Aristóteles todas nuestras acciones tienden hacia algún bien y la eudaimonia es el bien supremo, el fin último al que todos aspiramos. Su visión fue una base filosófica clave para lo que hoy entendemos como bienestar integral. Siguiendo con Epicuro, a menudo malinterpretado como un defensor del placer desmedido, en realidad propuso una filosofía del bienestar basada en el placer prudente y racional. Como explica Fernández Blanco en 2018, Epicuro diferenciaba entre placeres corporales y placeres del alma, apostando por estos últimos como los verdaderamente duraderos. Su idea de vida feliz consistía en la tranquilidad del ánimo o ataraxia, alcanzada a través de la amistad, la moderación, el autocontrol y la libertad interior. Para Epicuro el conocimiento solo tiene sentido si contribuye a nuestra felicidad. Platón, por su parte, maestro de Aristóteles, también abordó la idea del bienestar, pero desde su teoría del alma y el conocimiento. Para él, el alma era una entidad inmortal, conectada con el mundo de las ideas eternas. Según Valencia 2021, el alma participa de lo divino y su propósito es alcanzar su saber verdadero, guiado por la razón. Séneca desde el estoicismo romano. Él aportó una visión basada en la virtud, la serenidad y la autodisciplina. Como explica Mora en 2023, para Séneca la verdadera felicidad no depende de lo externo, sino de la aceptación del destino con calma y del dominio de uno mismo. Su filosofía invitaba a vivir con ética, a reconocer nuestra parte en la naturaleza universal y a cultivar la virtud como un camino hacia una vida plena y duradera. Abraham Maslow en el siglo XX fue una figura clave del enfoque humanista en psicología. Como destaca García Allen en 2015, Maslow propuso una jerarquía de necesidades humanas, desde la más básica como el alimento hasta la más elevada como la autorrealización. Este modelo, representado comúnmente por una pirámide, postula que cuando satisfacemos nuestras necesidades esenciales, surge el impulso de desarrollarnos, crear, amar, comprender y vivir con plenitud. Como señala Posse en 2023, su enfoque humanista rompió con el determinismo de otras corrientes al apostar por el potencial humano y su capacidad de crecimiento. Continuamos con el doctor Italo Luderitz, quien fue uno de los primeros en hablar del bienestar en contextos clínicos. Según Fernández et al. 2014, su propuesta se centró en la idea de que la salud mental no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino la presencia activa de estados emocionales pasivos, equilibrio psicológico y sentido vital. Luderitz proponía que el bienestar debe observarse como una vivencia subjetiva relacionada con los valores personales, las relaciones humanas y la salud emocional. Su visión integradora ayudó a sentar las bases de lo que hoy conocemos como bienestar psicológico en la práctica clínica. Por su parte, Claudio Naranjo fue un psiquiatra chileno y pionero de la psicología transpersonal, cuya obra ha influido profundamente en el desarrollo personal y espiritual. A través del autoconocimiento, la meditación y el trabajo emocional, propuso que el florecimiento humano surge del reencuentro con nuestra esencia interior. Entregó enfoques de la Gestalt, el budismo y la sabiduría ancestral, promoviendo el desarrollo de la conciencia como vía para sanar heridas emocionales profundas. Su visión holística considera que una sociedad más humana solo es posible si transformamos primero nuestra propia mente y corazón. Tenemos a Martin Seligman, quien es considerado el padre de la psicología positiva. Según Sutton 2016, fue quien propuso que la psicología debe ir más allá del estudio de las enfermedades mentales y enfocarse también en lo que hace que la vida valga la pena. Seligman diseñó el modelo PERMA, que es un marco basado en evidencia para entender el bienestar a través de 5 elementos básicos: emociones positivas, compromiso, relaciones positivas, significado y logro, por sus siglas en inglés.
Csikszentmihalyi, por su parte, introdujo el concepto de flow o estado de flujo. Como explica Mesurado en 2010, el flow es el estado de experiencia óptima en el que las personas se sienten completamente inmersas en una actividad que disfrutan y que desafía sus habilidades. Durante el flow se pierde la noción del tiempo, se suspende la autoconciencia y se experimenta un nivel alto de satisfacción. Este autor nos muestra que estas experiencias no solo son placenteras, sino esenciales para nuestro crecimiento, creatividad y bienestar profundo. Por su parte, Carol Reeve desarrolló uno de los modelos más complejos del bienestar psicológico basado en 6 dimensiones fundamentales. Como explica Díaz et al. En 2016, una de las más importantes es el propósito de vida, es decir, tener objetivos y sentir que nuestra vida tiene sentido tanto en el pasado como en el presente y futuro. Seguimos con Ed Diener, conocido como el Doctor Felicidad, quien fue pionero en el estudio del bienestar subjetivo, un concepto que abarca la satisfacción con la vida, las emociones positivas y la ausencia de emociones negativas. Según Cuadra y Florenzano en 2003, Diener se enfocó en medir estos componentes con escalas confiables y analizar los factores que influyen en la felicidad, como la salud, la personalidad, el contacto social y la actividad cotidiana. Lyubomirsky, por su parte, es la autora del libro La ciencia de la felicidad y ha investigado cómo nuestras elecciones influyen directamente en nuestro bienestar. En la revista Puramente en 2022 se señala que los estudios de esta autora muestran que solo el 10% de nuestra felicidad depende de nuestras circunstancias externas, como el trabajo, el lugar donde nacimos. El 50% se relaciona con cuestiones genéticas, pero el 40% depende directamente de nuestras acciones y pensamientos conscientes. Ben Sahar, conferencista y profesor de Harvard, ha dedicado su carrera a enseñar cómo aplicar la psicología positiva en la vida cotidiana, como indica Martignoni en 2025. Al igual que Lyubomirsky, afirma que el 40% de la felicidad depende de nuestras decisiones y conductas. Ben Sahar sostiene que, si bien la genética y el entorno influyen, lo esencial está siempre en elegir cómo actuar ante situaciones. Su mensaje central es que la felicidad es una habilidad que se puede aprender y practicar. Mariano Rojas es un economista mexicano, quien ha impulsado una nueva forma de entender el bienestar desde una perspectiva social y económica. Como él mismo explica en 2009, durante mucho tiempo la economía se centró únicamente en la riqueza material, dejando de lado la felicidad de las personas. Pero su trabajo propone que el bienestar subjetivo debe ser una prioridad en las políticas públicas y que los indicadores económicos deben complementarse con medidas que reflejen la calidad de vida y satisfacción de las personas. Fredrickson, Bárbara, revolucionó el estudio de las emociones al proponer la teoría de la ampliación y la construcción. Como explica Celestina en 2016, esta teoría sostiene que las emociones positivas como gratitud, esperanza, alegría, no solo nos hacen sentir bien, sino que también amplían nuestra mente, nos vuelven más creativos y resilientes, además capaces de construir recursos emocionales, sociales y duraderos. Finalmente, Roberto Luna. Él ha centrado su trabajo en el florecimiento humano dentro de las organizaciones, lo cual es muy importante, abordando temas como liderazgo positivo, talento, vocación y desarrollo personal. Él propone que los líderes deben predicar con el ejemplo, actuando de manera proactiva, ética y humana. Para finalizar, solo debo agregar que conocer la historia del florecimiento humano y del bienestar psicológico no solo nos permite comprender cómo ha evolucionado el concepto de felicidad a lo largo del tiempo, sino que también nos ofrece herramientas muy valiosas para vivir de manera más consistente, consciente, plena y coherente. Al explorar estas ideas de estos pensadores tan importantes, descubrimos que el bienestar no solo es un destino, sino es un proceso que día a día hay que cultivar sobre nuestras virtudes, nuestras relaciones y nuestra capacidad de adaptación ante la vida. Esta mirada histórica, la que repasamos el día de hoy, nos recuerda que el florecimiento humano ha sido y sigue siendo una aspiración universal, una búsqueda profunda de sentido, equilibrio y realización personal. Muchas gracias.